Buenos días, son las 8:37 del día de hoy, 25 de agosto del año 2015. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento de Barrancabermeja, Santander, se constituye en audiencia de decisión de preclusión entre la causa penal adelantada en contra del señor Jairo Armando Ruiz Chacó por el delito de homicidio culposo, bajo la ramificación procesal al número 68081, 6135, 2880, 275. Entraré a constatar la presencia de los sujetos procesales por la Fiscalía, por la víctima y por la defensa. Cordial saludo, Eduardo Maya Torres, fiscal tercero seccional de Barrancabermeja. Gracias, Alberto Vélez Díaz, defensor público, actúo en dicha calidad en defensa del usuario Jairo Armando Ruiz. Buenos días, su señoría. Ernesto Pérez, estudiante y miembro activo del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bien, el despacho entonces procederá a tomar la decisión que en derecho corresponde ante la causa penal que se adelanta en contra del ciudadano Jairo Armando Ruiz Chacó por el redato de homicidio culposo, bajo la ramificación procesal al número 68081, 6135, 2880, 275, atendiendo la solicitud de preclusión esbozada por el vocero de la acusación. Bien, en lo que respecta a los antecedentes, se indicarán que los mismos tuvieron ocurrencia el día 11 de abril del año 2008, aproximadamente a las 14:10 cuando en la carrera 25, calle 49, barrio Colombia, Comuna 1, vía pública, zona urbana, se presentó un accidente en el cual resultara involucrado un ciudadano, que es el señor Jairo Armando Ruiz Chacó, quien se desplazaba en un velomotor de placas IOJ84 y asimismo frente a este hecho les resultó lesionado y que a posteriori se produjo su deceso el señor Mimoroso Olave Luengas. Como consideraciones de este adjudicador de justicia se indicará que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Carta Constitucional, debido proceso de aplicarse en toda clase de actuación judicial y nadie podrá ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se le indilga, observando las formas propias de cada juicio. De otra parte, el articulado 250 de la Constitución Nacional establece que la Fiscalía General de la Nación tiene la función de investigar los delitos, acusar ante los juzgados a los presuntos infractores de la ley, respetando en esta tarea los derechos fundamentales y las garantías procesales que tiene el investigado. La facultad de precluir la investigación en el sistema procesal penal colombiano, de conformidad con el numeral quinto del articulado 250 de la Carta Política del Juez de Conocimiento, trámite que de acuerdo con el artículo 331 subsiguientes de la Ley 906 del 2004 se origina en la petición que depreca a la Fiscalía, al no existir mérito para formular la acusación, así como el Ministerio Público, la defensa, ante el vencimiento de términos para acusar, precluir o aplicar el principio de oportunidad, potestad aquella también que se hace extensiva en el juicio a estos dos mencionados intervinientes por las causales previstas en el numeral primero y tercero del articulado 332 y viden, esto es la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado. Igualmente, a dejarse en claro que el pronunciamiento que en la respectiva audiencia haya de hacer el cognoscente en uno u otro sentido, valga decir, negando o decretando la preclusión, tendrá el carácter de auto en la medida en que a través de este pronunciamiento se está resolviendo un aspecto sustancial, trascendental de la actuación penal, que puede con efectos de cosa juzgada extinguir la acción penal. El articulado 331 de la Ley 906 de 2004 se indicará no solamente la posibilidad que tiene la Fiscalía para instar ante el juez de conocimiento la solicitud de preclusión si no existe mérito para acusar. De la misma manera se contempla en el canon 332 de esa misma codificación procesal adjetiva las causales por las cuales son imperantes para incoar la preclusión, como está la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, la existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo al Código Penal, la inexistencia del hecho investigado, la tipicidad del hecho investigado, la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia y el vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del articulado 94 de este Código. Pues bien, señalamos que en esta oportunidad se indicará que en otra oportunidad el vocero de la acusación presentó ante el juez constitucional de control de garantías, que fue sometido por reparte, le correspondió al Juzgado Tercero Penal Municipal. El día 11 de septiembre del año 2014 la Fiscalía presentó imputación en contra del ciudadano Jairo Armando Ruiz Chacó por el redato de homicidio culposo,
cargos a los cuales no se allanó el entreverado de Marras. En lo que respecta al homicidio culposo, lo tipifica el artículo 109 del Código Penal como el que por culpa matara a otro. El homicidio considerado en sentido restringido y como delito se define como la muerte de un hombre cometida injustamente por otro. Concepto dogmático, sesgación o supresión por conducta del agente de una vida humana, tipicidad, sin justificación jurídicamente atendible, antijuricidad y en forma intencional o dolosa o con culpa o preintención, culpabilidad y observándose relación la causalidad entre el hecho del agente y el daño a la vida o su humanidad, muerte o peligro para el bien, causalidad. Pues bien, en el caso de Marras señalamos entonces que la Fiscalía en su oportunidad presentó unos elementos probanzales en los cuales señaló como tesis para entrar a solicitar o esgrimir la preclusión, entre ellas la imprudencia de la víctima, en este caso el ciudadano Nimoroso Olave Luengas. De la misma manera señaló que existen esos testigos presenciales que fueron claros en denotar que el señor Jairo Armando Ruiz Chacón, al momento del desplazamiento en su velomotor con su respectivo acompañante, en ningún momento hubo ese contacto con la corporeidad del ciudadano Nimoroso Olave Luengas. Es decir, podríamos señalarlo que la Fiscalía incoó la preclusión en base a lo establecido en el artículo 332, numeral segundo del Código Procesal Penal, causales que son ausentes, en este caso como ausentes de responsabilidad que pudiere desplegar al ciudadano Jairo Armando Ruiz Chacón una responsabilidad en esa arista fáctica, una ajenidad en estos hechos, y la otra es una referente atendiendo a la imprudencia de la víctima, del ciudadano Nimoroso Olave Luengas, al momento de efectuar el desplazamiento que realizaba en la vía pública en donde se desplazaba el señor Jairo Armando Ruiz Chacón. Esto como una tesis presentada por parte de la Fiscalía, y de la misma manera aunándola que existen esos testigos presenciales que fueron personas que estuvieron como testigos de viso y que pudieron detallar y establecer que el ciudadano Jairo Armando Ruiz Chacón en ningún momento tocó a la víctima con su velomotor, sino que fue la víctima al momento de desplazarse que se tropezó con la alcantarilla y la misma entonces se produjo la lesión, que en la cual entonces recayó exclusivamente en la cabeza, y fue allí en donde a posteriori se produjo el deceso del señor Nimoroso Olave Luengas. En lo que tiene que ver con la solicitud de la Fiscalía, fue coadyuvada en su momento tanto por el representante de víctimas como de la misma manera por la bancada defensiva. Pues bien, este despacho entrará a señalar que existen unos elementos probatorios, los cuales entonces, en grosso modo, se señalarán y se rescatarán los siguientes. Está el informe ejecutivo de fecha 30 de abril del año 2008, en la cual entonces se consigna las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los cuales entonces se tuvo conocimiento de estos hechos, y de la misma manera señalan que fue identificado el occiso como Nimoroso Olave Luengas y que había ingresado al establecimiento médico el día 16 de abril, esto traído directamente por la ambulancia de bomberos. De la misma manera existe y se registra la inspección técnica cadáver en formato FPJ10, en la cual entonces se establecen los datos de la persona en la cual falleció, de la misma manera donde se realizó la diligencia, en la cual entonces fue en la Clínica Magdalena, en donde se tuvo conocimiento que el paciente Nimoroso Olave Luengas el día 16 de abril fue traído por la ambulancia de bomberos, quien sufrió un accidente de tránsito y su deceso ocurrió el día en que se efectuó la inspección técnica cadáver, que fue el día 30 de abril del año 2008. De la misma manera se estableció en lo que tiene que ver que esta ciudadana no tenía familiares presentes, no hubo ningún tipo de observación, y asimismo señalan que se registró la necropsia y la necrodactilia de la víctima. De la misma manera se elaboró las fotografías como fijación del cadáver, en la cual entonces alrededor fueron varias fotografías, que fueron casi alrededor de 4 fotografías, y realizadas por la investigadora criminalística Marcela Núñez Jaime. De la misma manera se cuenta
con la necropsia, en la cual entonces se realiza por parte del doctor Ariel Moya Portillo, esto en lo que tiene que ver con el ciudadano de Marras, y señala que como conclusiones se arrojan que de los datos del acta de levantamiento, la historia clínica y los hallazgos macroscópicos de la necropsia, se concluye muerte por shock neurogénico, por contusión hemorrágica cerebral y medular por accidente de tránsito. De la misma manera, se allega al registro civil de defunción indicativo serial 05972-584 del ciudadano Nimoroso Olave Luengas. La fecha de la defunción fue el día 29 de abril del año 2008. Asimismo, se registra el informe policial de accidentes de tránsito número 167607 y de la misma manera el bosquejo topográfico en formato FPJ-16. El reporte de iniciación en formato FPJ-1, el informe ejecutivo en formato FPJ-3, en la cual pues se registran en dónde ocurrió el hecho, de la misma manera cuáles fueron las circunstancias exantes y concomitantes a la misma. Fue realizado por Rodolfo Viveta Atencio. De la misma manera, como otro elemento probatorio, es la actuación del primer respondiente, formato FPJ-4, del 11 de abril del año 2008, el acta de inspección a lugares. Asimismo, se registra de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja lo que tiene que ver con unas fotografías tomadas en la escena de los hechos, tanto al lugar como al velomotor. De la misma manera, existe el documento de la Inspección de Tránsito y Transporte con respecto a la confrontación de improntas del velomotor de la motocicleta que iba siendo piloteada por el señor Jairo Armando Ruiz Chacó, de placas IOT84, marca Yamaha, tipo motoneta, línea B80, modelo 1986 y color negro. Asimismo, se registra otro documento en la cual entonces de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, la cual establece el avalúo de daños en accidentes de la motocicleta marca Yamaha, placas IOT84, que fue la que se encuentra pues involucrada en la escena de los hechos, y que se registra el sitio de impacto, que es la parte frontal del velomotor, en lo que tiene que ver la farola y asimismo el espejo lateral derecho de dicho velomotor. De la misma manera, se cuenta con el informe investigador de campo en formato FPJ-11 de fecha 9 de julio del año 2008, en la cual entonces esto lo realiza el agente Fonseca Tarazona Orangel, y en la cual entonces da un relato como incumplimiento a la orden de policía judicial, y se hace un interrogatorio al indiciado, al señor Jairo Armando Ruiz Chacón, en presencia del señor abogado de confianza, el doctor Henry Zapata Reyes, quien en su interrogatorio manifestó que cuando él, en compañía de una cuñada, se dirigía por la carrera 25 con calle 50, se encontraba un señor cruzando la vía y, estando en la mitad del carril que no tiene separador, intentó devolverse en retroceso, el cual frenó su motocicleta, y cuando miró que no viniera vehículo en el carril siguiente para proseguir con la marcha, vio al señor que estaba con la cabeza sobre el andén. De estos son testigos, señaló la señora Nubia Arias y la señora Sandra Milena Sánchez, que fue la persona que le prestó los primeros auxilios, y asimismo se le recibió entrevista a la señorita Ingrid Liliana Ardila Navarro, quien en su exposición manifiesta que ella iba de pasajera cuando vio que un señor se cruzaba la calle, pero al ver que por el otro carril se movilizaban vehículos, se retrocedió, y ahí fue cuando cayó al suelo, mas no vio que el señor Jairo le hubiera golpeado con la motocicleta. Mas, sin embargo, señala que deja como testigos de lo ocurrido una patrulla de la policía que se dirigía por el lugar, cuyo número del chaleco era 51042. Asimismo, se registra el interrogatorio del indiciado en formato FPJ-27, el 9 de julio del año 2008, en la cual entonces lo rinde el señor Jairo Armando Ruiz Chacón, y expresa asimismo cómo se vio involucrado en este hecho y su ajenidad a la misma. Es enfático en establecer y en señalar que en ningún momento chocó con el cuerpo del señor que resultara y falleció en estos hechos, Nimoroso Olave Luengas. Asimismo, se registra la entrevista de Ingrid Liliana Ardila Navarro
y de la misma manera la señora Nubia Arias de Villarreal, en la cual pues son claras en esta última, sobre todo en establecer que ella vio cuando el señor Nimoroso Lave Luenga se tropezó con la alcantarilla y ahí fue donde cayó en el andén y donde se produjo el golpe, el cual lo recibió directamente en la cabeza. Pues bien, estos son los documentos por los cuales el señor fiscal en su oportunidad instó ante este despacho judicial, señalando la teoría en establecer que existen esos testigos presenciales, que en ningún momento hubo un impacto del señor que corresponde al nombre de Jairo Armando Ruiz Chacón frente a la víctima, mucho menos con su velomotor, y de la misma manera que en el caso de que llegare pues a acogerse que sí hubo un impacto entre ellos, tampoco tal como lo señaló la Fiscalía, da a indicar que fue imprudencia netamente de la víctima al transitar en esa vía pública sin tener las precauciones como peatón o como transeúnte, y de la misma manera pues al desplazarse y nuevamente al retroceder. Situación entonces que el despacho pues es necesario establecer lo siguiente. Existen esa hipótesis fundada en elementos probatorios arrimados al plenario con testigos presenciales de estos hechos. Directamente está el testimonio de la señora Nubia, que tal como lo estableció, fue enfática en establecer o en señalar que el señor Nimoroso Olave Luenga se tropezó con la alcantarilla y cayó. De la misma manera, pues existen otros testigos que dan a indicar que en ningún momento visualizaron que el señor Jairo Armando Ruiz Chacón hubiera colisionado con el señor Nimoroso Olave Luengas. Esto como testigos, que podríamos señalarlo como testigos presenciales del hecho. En lo que respecta a lo indicado por el señor Jairo Armando Ruiz Chacón, pues el despacho pues considera que la persona pues actualmente ya es imputado, ya la Fiscalía le categorizó una imputación en contra del mismo por el delito de homicidio culposo, pero frente a ello pues es claro en señalar el señor Jairo Armando Ruiz Chacón que en ningún momento intervino en estos hechos, que simplemente prestó la ayuda humanitaria en lo que tiene que ver con el señor Nimoroso Lave Luengas, que ya al momento de él sí pudo visualizar al transeúnte, pero que lo esquivó al ver que él se desplazaba pero después retrocedía, y fue allí en donde es claro y enfático en señalar que en ningún momento colisionó con él. Bien, este despacho pues considera que frente a estos elementos de carácter testimonial, y que son claros pues en establecer la genuidad del ciudadano Jairo Armando Ruiz Chacón en esta arista fáctica, es decir, que no colisionó con la víctima, y la otra teoría, pues que el despacho sí considera que existe un elemento que pues difiere con lo expuesto por la Fiscalía, y es el documento que se rotula como avalúo de daños en accidentes generados en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja. Y es que en esto pues es necesario que en materia de esclarecimiento se acogiéramos esa tesis explicada por parte de la Fiscalía. Este documento pues lo desvirtúa, es elaborado por el técnico de automotores de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, y que señala que frente al velomotor involucrado en este siniestro, en la gráfica del velocípedo se resalta en círculo la farola y el espejo lateral derecho de la motocicleta como sitio de impacto. Es decir, solo existen unas apreciaciones personales decantadas por el vocero de la acusación, acudiendo a una simple lógica de este hecho y cimentado en pruebas de carácter testimonial en testigos supuestamente presenciales, pero para el despacho se desconoce que estas personas tengan algún interés en las resultas del plenario, y podríamos señalarlos que podrían considerarse testigos sospechosos o no, sin que se existiere el suficiente material probatorio que permite esclarecer o aclarar las circunstancias modales, temporales y zafrales en las que ocurrió el accidente de tránsito. Es decir, si realmente existió la colisión del velomotor en la corporeidad de la víctima, el lugar concreto donde ocurrió el accidente, ya que es necesario señalar que el velomotor fue movido en la escena ficta, en qué sentido se desplazaba la motocicleta, en qué parte de la vía se encontraba el peatón,
cuando fue atropellado, si llegare a establecerse o no acogerse la tesis presentada por parte de la Fiscalía. ¿Con qué parte del velomotor lo golpeó? Ya que existe ese documento en el cual se registran unos daños que se hubiesen incursionado en el velocípedo que conducía el señor Jairo Armando Ruiz Chacón, en el cual entonces establece el técnico de automotores de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja que hay 2 sitios de impacto. Uno de ellos en la parte frontal, es decir, en la parte de la farola del velomotor, y asimismo en el espejo lateral derecho de dicho velocípedo. Asimismo, es necesario entonces establecer si sí fue, se dio el deceso de esta persona a causa del golpe con el velomotor, o en su defecto también es necesario pues aclarar circunstancias tanto de la visibilidad de la zona, el estado del tiempo, a qué velocidad se desplazaba el imputado. Circunstancias que para este momento pues simplemente existen dubitaciones, no hay clarificación sobre estos aspectos. De la misma manera no se indica en el pliego causal un estudio de una persona experta como el físico forense que pudiese determinar la zona de impacto, la velocidad del vehículo, en este caso del velomotor, el desplazamiento inicial, final del automotor, es decir, es antes, concomitantes y a posteriori del hecho. La causa probable de este hecho, si se trató realmente de un accidente de tránsito o simplemente fue culpa de la misma víctima al momento de transitar, se cayó y se golpeó en la cabeza con el andén. Estas circunstancias pues considera el despacho que es necesario desde la óptica técnica y científica en aras entonces de entrar a esclarificar esta arista fáctica. Considera este despacho judicial que en el presente caso, con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida por el vocero de la acusación, no se puede predicar con certeza que la conducta desplegada por el imputado se trató de un riesgo causado netamente por la víctima, ya sea por su imprudencia o en su defecto, que en ningún momento existió esa colisión del velomotor que iba piloteado por el señor Jairo Armando Ruiz Chacón con la víctima, con el señor Nimoroso Olave Luengas. En este orden de ideas resulta muy aventurado en este momento procesal en donde no ha existido la controversia probatoria propia del juicio, en entrar a determinar cuál de las versiones o las hipótesis que se ofrecen es la que corresponde a la forma como realmente ocurrieron estos hechos, máxime cuando se observa que la Fiscalía delegada no ha adelantado todas las labores de investigación tendientes a esclarecer cómo ocurrió este hecho, si se trata de un accidente de tránsito, es su defecto culpa exclusiva directamente de la víctima, y en la cual entonces en la misma pues culminó con la muerte del señor Nimoroso Olave Luengas. De ser posible, y considera el despacho una pericia del físico forense, la cual sin duda alguna pudiese contribuir con el tributo del esclarecimiento de estos hechos que se investiga por parte de la Fiscalía. Y esto pues atendiendo que como tal se ha indicado, la preclusión es una decisión que hace tránsito a cosa juzgada y genera entonces el archivo de la actuación, por tanto para este operador judicial, el sujeto procesal o interveniente especial que solicite debe demostrar al juez con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que las causales invocadas conllevan indiscutiblemente aplicar la figura jurídica y el archivo de la actuación, donde el juez debe estar convencido que estos hechos, como lo refiere el peticionario de la preclusión, hayan ocurrido de esta manera y no de otra, sin que existan otras hipótesis probables o creíbles o que generen un estado de duda para prevenir el inaceptable riesgo de precluir a favor de un presunto responsable extremo de la disyuntiva de decidir archivar o continuar con la investigación hasta llevarla a juicio. El mérito del expuesto, el juzgado tercero penal del circuito con función de conocimiento Barranca Bermeja Santander resuelve. Primero, negar la solicitud de preclusión invocada a instancias de la Fiscalía Tercera Seccional dentro de la causa penal que se adelanta en contra del señor Jairo Armando Ruiz Chacón por el relato de homicidio culposo por las anotaciones expuestas en la parte motiva de este proveído.
Segundo, devolver la actuación a la Fiscalía para lo de su cargo o en derecho corresponda. Contra la presente decisión proceden los recursos únicamente como sujeto legitimado de la Fiscalía. Presenta recurso de apelación la Fiscalía, señoría. Con mi acostumbrado respeto ante el honorable tribunal, la Fiscalía Tercera Seccional de Barranca Bermeja recurre la decisión que ha proferido la señora juez tercero penal de circuito cuando niega la preclusión de investigación en la causa seguida contra Jairo Armando Ruiz Chacón como imputado del delito de homicidio culposo en la persona de Nimoroso Olave Luengas, hechos acaecidos el 1604 de 2008 en esta ciudad, cuando presuntamente el vehículo motocicleta que conducía golpeó al ciudadano Nimoroso Olave Luengas, causándole lesiones que terminaron en el deceso de esta persona. Es claro para la Fiscalía que el disenso que tiene su señoría juez con respecto a los argumentos de la Fiscalía se centran en que existe una duda por cuanto la investigación no ha sido completa en el sentido de esclarecer si la culpa o la imprudencia fue exclusivamente de la víctima o también hubo conducta imprudente por parte del conductor del velocípedo, y esa duda debe ser objeto de esclarecimiento mediante una acuciosa investigación y en especial a través de los estudios científicos por un físico forense. Cabe señalar que, en primer lugar, que la preclusión de la investigación, en este caso, como se ha solicitado con fundamento en el artículo 332 del Estatuto Procesal Penal, precisamente se fundamenta en la duda. Y es que cuando la norma artículo 332 del Código de Procedimiento Penal habla de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, numeral sexto, que invocó la Fiscalía en la solicitud de preclusión, es porque la Fiscalía, al observar los elementos materiales probatorios con que cuenta, hace un pronóstico de los resultados y es el más probable cuál es de que no se logre probar la responsabilidad del acusado, como en este caso. Aunado a ello, pues, confluyen situaciones que llaman la atención, como es que si existió imprudencia por peatón, la conducta se torna atípica en la medida de que el imputado, en este caso, no cometió conducta imprudente, y en ese orden de ideas a él no se le puede imputar el resultado en los términos de la imputación objetiva. Y de otro lado, frente a la atipicidad y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, pues estaríamos ante la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Esto es, continuar el ejercicio de la acción penal implica, ante la probable posibilidad de que no se pruebe la responsabilidad del imputado, a un desgaste para el aparato judicial, cuando un pronóstico de los elementos materiales probatorios nos permiten observar que esa puede ser la conclusión a la que podemos llegar. Y es que no es aventurado por parte de la Fiscalía hacer tal afirmación, como quiera que nos aunamos a la posición inicial. Punto primero, que su señoría juez en este caso señala, como es que existen testigos que dan cuenta que en este caso el ciudadano conductor del velocípedo no golpeó al peatón y que el peatón cayó por su cuenta cuando se enredó en la alcantarilla y se golpeó la cabeza. Parece ser, y esta es la situación más clara que se presenta en este caso, porque su señoría juez cimenta la segunda tesis de la posibilidad de que el conductor del velocípedo haya tenido responsabilidad en el informe de tránsito, donde
ese funcionario de tránsito hace un informe, como es el 167607, y allega a este mismo informe una observación sobre el experticio técnico que hacen al vehículo motocicleta. Experticio técnico que lo hace una persona con una firma sin identificar, que primero señala un vehículo automotor y detacha, y después señala un vehículo motocicleta y le hace unos circulitos, uno en la punta frontal de la llanta frontal y al espejo lateral derecho. Este funcionario, que podríamos decir que es un funcionario totalmente irresponsable, que no tiene ninguna pericia, que no sienta ningún fundamento fáctico para hacer ese señalamiento en esa hoja aislada, como es la número 1818 de avalúo de daños, pues a ojo de cualquier observador, y en este caso de la defensa, pues la Fiscalía no tendría ninguna posibilidad de controvertir una crítica en ese caso, porque un peritaje no se puede llamar en ese caso a ese documento, no se puede llamar una prueba científica, no se le puede dar connotación de un avalúo de daños, no se le puede dar connotación seria para concluir. De otro lado, si uno observa el informe de accidente de tránsito, el informe de accidente de tránsito se levanta como un simple croquis, un croquis donde colocan los datos de una motocicleta y los datos de una vía, pero no marca posición del vehículo en el momento del impacto, no marca huellas de frenada, huellas de arrastre, huellas de choque, punto de impacto, y simplemente porque es que cuando llega el funcionario de apellido Ricolta Urueta, parece ser 004 de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, quien rinde el informe 167607, encuentra que el lesionado ya se lo habían llevado del lugar y que el vehículo motocicleta había sido movido. Pues lógicamente hallamos razón que este funcionario no puede hacer más que rendir un informe sobre la vía, nada más. Este documento como tal, con nuestra experiencia y el conocimiento que tenemos como fiscales y jueces, no es un documento hábil, apto para presentarlo a un científico físico forense para que haga un estudio reconstructivo de accidente de tránsito y pueda darnos una dinámica del accidente, de la posición del vehículo antes, en el momento y después del accidente, punto de impacto, posición de la víctima antes, en el momento y después del accidente, trayectoria de la víctima antes, en el momento y después del accidente, condiciones de vía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el físico forense requiere de más elementos como, en primer lugar, que exista certeza de la posición final del vehículo, que existan huellas en el lugar del hecho que permitan determinar el punto de impacto, que existan huellas de la trayectoria del vehículo, etcétera. Sin esos elementos y muchos más que exige un físico forense, no puede rendir un dictamen. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que una investigación como la que tenemos en nuestras manos tiene que sujetarse a los elementos materiales probatorios que en el momento obran y con los que cuenta la Fiscalía. Uno, las documentales allegados en su momento, y dos, la prueba testimonial. Y la prueba testimonial en este caso, su señoría juez no la objeta, porque le da validez en el sentido de que los testigos en este caso están señalando que el conductor del velocípedo no golpeó al peatón. Y estos
testigos indican que el peatón fue imprudente en el sentido que iba atravesando la vía cuando vienen los vehículos y hace un retroceso, se enreda en la alcantarilla y cae. Por su propio peso se golpea en el piso. Ahora bien, remontándonos a la necropsia, que es un elemento orientador, en este caso, de lo que pudo ocurrir, porque es que desechemos el informe de tránsito, primero en cuanto a las indicaciones de que el punto de impacto, posición de vehículos, al respecto nada dice, y mucho menos el informe ese técnico de avalúo del vehículo que lo hace una persona sin ninguna fundamentación. Es el de necropsia el que nos puede dar una orientación. Y si una persona ha sido golpeada por un vehículo motocicleta, debía aparecer en el examen de necropsia algún vestigio de ese golpe. Y si se mira, por ejemplo, a folio 36 de la necropsia, del cuaderno o 56 de la numeración de la carpeta, el examen de necropsia dice, por ejemplo, extremidades inferiores, en este caso de la víctima, sin evidencia de lesión o trauma. Si hubiera habido un golpe para el peatón, lo más lógico es que alguna de las partes del cuerpo superiores o inferiores hubiesen presentado una lesión no compatible con la lesión que se pudo haber causado el ciudadano cuando cae al piso, porque es que el ciudadano sí presenta extremidades superiores, se evidencia equimosis en antebrazo derecho en un área de 20 por 6 centímetros con edema en la mano. Eso es indicativo que fue una lesión que se causó en la caída. Y la otra lesión que es en la cabeza. No tiene más lesiones. Tórax, no hay lesión. Axilas, no hay lesión. Cuello, no hay lesión. Cara, no hay lesión. Cabello, cuero cabelludo, no hay lesión. Piel y faneras, señala con laceraciones menores con trauma, que son las craneales. Prendas de vestir, no se observan rastros indicativos de algún desgarramiento, algún contacto. Abdomen distendido, sin lesiones ni trauma. Espaldas y glúteos con laceraciones menores en dorso de la espalda. Compatible también esto con la caída que el señor tuvo, porque se fue hacia atrás y se golpeó, como dice aquí el dictamen del médico legista. Se observa región parietal derecha, trauma y fractura. Entonces ahí fue la caída y ahí fue el golpe. En ese orden de ideas, el médico forense orienta de manera muy importante la situación, en el sentido de indicar que este ciudadano no recibió un golpe por la motocicleta, y es que un golpe de un velocípedo a una persona siempre deja alguna huella, siempre, porque es que el peso y la velocidad de un aparato de estos contra el cuerpo humano tiene que dejar algún trauma. Y si se observa, igualmente, en la necropsia, dice el legista que no presenta traumas en el sistema osteomúsculo-articular, sin lesiones de trauma evidente. Entonces, si hubiera sido atropellado, por lo menos en el sistema muscular, en el sistema óseo, en el sistema articular, si hubiera encontrado algún trauma. Eso no se encontró. Sencillo resultaría decir que la investigación tiene que llevarse hasta su fin, tratando de aportar elementos materiales probatorios, y más exactamente aquí
estableciendo cuál era la posición del peatón, con qué parte del vehículo fue golpeado, cuál era la dirección del peatón, cuál era la dirección de la motocicleta, punto de impacto, velocidad en que se desplazaba el peatón, velocidad en que se desplazaba la motocicleta, cuál fue la causa del golpe, desplazamiento antes, en el momento y después, tanto del peatón como de la motocicleta. Todas esas indicaciones que su señoría juez da son propias de una investigación en accidente de tránsito, pero que se pueden dar en este caso particular no se da, porque los elementos materiales probatorios que se recogen son los necesarios y los que se pueden recoger en este caso. De seguro, porque la experiencia nos indica que si estos elementos materiales probatorios se ponen a consideración de un físico forense, va a decir, no se puede dictaminar sobre ese accidente de tránsito. Entonces, ¿a qué tenemos que atenernos? ¿A qué tenemos que atenernos? A la observación de los testigos, y los testigos son los que nos están diciendo qué fue lo que pasó en ese momento, y esos testigos son los que van a ir a un juicio a decir qué fue lo que pasó en ese momento, y el funcionario de tránsito va a ir a un juicio a decir yo no vi nada porque yo llegué fue después de que había ocurrido el accidente y yo me limité fue a rendir un informe, ¿sí? Y yo coloqué ahí esos circulitos en la llanta de la motocicleta y en el espejo de la motocicleta porque fue que a mí me dijeron que el señor había sido atropellado por la motocicleta. Entonces yo por eso coloqué ahí. Ah, pero usted colocó aquí que había un carro también y fue golpeado. Ah, no, fue que me equivoqué. Esos errores son explotados en un juicio oral porque eso no da ninguna certeza, ninguna dirección para probar una responsabilidad. Razón por la cual la Fiscalía en estos casos pues se adelanta a solicitar una preclusión de instrucción porque ve que desvirtuar la presunción de inocencia de un procesado en esas circunstancias pues es imposible. Ahora bien, no solamente podemos hablar de que ahí hay una presunción de inocencia no desvirtuable, aquí vamos más allá. Aquí encontramos que el hecho no se le puede imputar o no se le puede endilgar responsabilidad al señor Fernando, en este caso, así haya sido imputada, porque es que la imputación a veces la Fiscalía la tiene que hacer al señor Jairo Armando Ruiz Chacón para evitar en lo posible una preclusión de investigación. Es una medida preventiva, porque la jurisprudencia podría decir que si el fiscal hizo una imputación es porque existían elementos para irse a un juicio, no necesariamente, porque es que uno puede como fiscal hacer una imputación para esperar que en el transcurso entre la imputación y el juicio se pueda llegar a un elemento material de prueba para hacer una acusación o para evitar una prescripción de la acción penal. En este caso podemos indicar, de acuerdo con el artículo 23 del Estatuto Penal, que hay unos indicativos para la culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Y en eso la jurisprudencia, en este caso citamos a Julio Enrique Socha Salamanca, dice lo siguiente: la violación al deber objetivo de cuidado. En la doctrina penal contemporánea, la opinión dominante considera que la realización del tipo objetivo en el delito imprudente, o mejor dicho, la infracción al deber objetivo de cuidado se satisface en la teoría de la imputación objetiva, según la cual un hecho causado por el agente le es jurídicamente atribuible a él si con su comportamiento ha creado un peligro para el objeto de la acción no abarcado por el riesgo permitido, y dicho peligro se realiza en el resultado concreto. Y es que aquí, si bien el ciudadano imputado realizaba una actividad peligrosa, él no violó o transgredió el deber objetivo de cuidado. Es claro, dicen los testigos, que el peatón en este caso se lanzó a la vía y cuando vienen los vehículos, él hace un retroceso. ¿De quién es en este caso la conducta imprudente? Del peatón. Porque primero hace un cruce por un sitio no permitido, no lo hace por una esquina, por una cebra, se lanza a la vía y estando en la mitad de la vía hace movimientos dudosos
que llevan a que ponga en peligro la misma integridad de los conductores y la de él propiamente, y en este caso en su retroceso el señor es que cae sin haber sido golpeado. Aquí en ningún momento se puede decir que el hecho se dio por imprudencia del conductor. Y de ese lado, entonces nos vamos al artículo 9 del Código Penal que señala cuando la conducta es punible. Y la conducta es punible cuando se puede imputar, en este caso jurídicamente, el resultado al imputado, como en este caso. No se puede hacer, como es evidente que no existe una relación de causalidad material entre el hecho, la muerte de este señor y el comportamiento desplegado por el imputado, porque los testigos nos están diciendo, en ningún momento la motocicleta conducida por este ciudadano golpeó al peatón. Él se enredó en la alcantarilla y cayó en su movimiento, en su retroceso. Luego, en ese caso, pues no es jurídicamente posible hacer una imputación de un resultado lesivo que el conductor, en este caso del vehículo, no causó. Estos elementos materiales probatorios que obran en la carpeta se pondrán a disposición, su señoría tribunal, para que los estudie, porque la Fiscalía considera que con ello se da claridad al hecho y se puede asegurar con certeza de que aquí no hubo conducta culposa por parte del ciudadano conductor de la motocicleta, y al contrario, que sí hubo una conducta imprudente por el peatón y que la muerte del peatón no fue por causa de una omisión al deber objetivo de cuidado por parte del imputado, sino por un comportamiento imprudente y a la vez por el hecho propio del peatón que cayó por su cuenta y se golpeó, y a consecuencia de ello fue que perdió la vida. En ese orden de ideas, para que se revise la decisión y se revoque en ese sentido, precluyendo la investigación. En este caso, pongo a su disposición, señoría, los elementos materiales probatorios. Gracias. Gracias. Le concedo la palabra al representante de víctimas, a posterior a la bancada defensiva, para que se pronuncien en cuanto al recurso de alzada precava por parte de la Fiscalía. Bueno, su señoría, doctora, la verdad no tiene mucho que decir, acogiendo la decisión del despacho. Bien, por parte de la defensa. Gracias, señora juez. Después de análisis objetivo que hace la Fiscalía para evitar un desgaste, pero no por el hecho del desgaste, sino que el objetivo de que se virtúe la presunción de inocencia le es imposible. Simplemente coadyuvo, pero quiero hacer estas acotaciones. Si bien es cierto que el ser humano es el que tiene el derecho de locomoción, fue el primero con el derecho de locomoción, los vehículos son posteriores, siglos después, y se tiene muy en cuenta esa circunstancia del ser humano, es lo que ha alcanzado a escuchar a ciertas personas versadas sobre el tema. Pero se regula, y esa regulación le da una serie de ventajas al peatón, como es la cebra, los lugares propicios por donde puede hacer un cruce, puentes peatonales. Y más aún en esta época en donde la velocidad tiene bastante hincapié. Si miramos la situación de la moto, la irresponsable determinación del perito, que mal podríamos decir perito, que es un declarante, dice que la moto al lado derecho tiene el espejo un poco vencido o movido. Si miramos las lesiones de la víctima, vemos que cayó sobre el lado derecho porque la fractura fue en el parietal derecho. Si miramos que el conductor no tiene lesiones, mal podríamos nosotros precisar que se requiere un perito físico para determinar
la responsabilidad o no responsabilidad en el proceso que estamos analizando. Porque muy acertadamente lo dice el fiscal, por mucho o por muy mínima velocidad, cuando se da un golpe con la moto, que tuvo que ser lógico por el lado de los manurios, porque si es de frente, pasa por encima del conductor. Lógico. ¿Y qué es lógica? Es el correcto ordenamiento del pensamiento. Eso no se necesita más esfuerzo. Entonces, si lo golpea por el manubrio derecho, él tiene que caerse. Mínimo caerse el conductor. No hay alguna raspadura, no hay. A contrario censo, los testigos en forma inequívoca aseveran de que la víctima avanzaba y retrocedió. Y en el momento de retroceder se tropezó con la alcantarilla con tan mala fortuna que perdió su vida. No hay una relación de causa y efecto, porque para eso se necesita que el daño haya sido causado, ya sea por acción, omisión o imprudencia, por la persona que en este caso específico maneja el velocípedo, que es una actividad peligrosa. Y es acertado que esa actividad peligrosa se vuelve más peligrosa cuando el peatón es imprudente. Cuando el peatón es imprudente, no solamente puede ocasionar las lesiones a un motociclista, ¿no?, sino que puede ocasionar múltiples homicidios porque se chocan los carros unos detrás de otros. Al parietal derecho y al brazo derecho tiene ciertas laceraciones la víctima, pero no aparecen laceraciones. Si calculamos la altura de una moto, deberían haber golpes en la víctima, además de las extremidades inferiores, en la parte central del cuerpo, es decir, en las costillas, encima del ombligo, algo así. Y si no estoy mal, uno de los testigos manifiesta que al momento de realizar la ayuda a la víctima, sentían un tufo de alcohol. Y si me disculpa el honorable tribunal si de pronto estoy equivocado o de pronto no preciso, pero la memoria casi nunca me falla en ese sentido, me da la impresión en ese caso específico. No se requiere una prueba científica de físico forense, porque en realidad los elementos materiales para que un científico precise brillan, no existen. Y lo que me acuerdo dentro de esta situación es que la frenada es un factor determinante para precisar la velocidad. El arrastre que hay precisa la velocidad en que venía el conductor de una actividad peligrosa. No existen frenadas, ni existe la ubicación de la moto. Entonces, mal podríamos nosotros obligar a lo imposible al fiscal de la República que está y que es dueño de una acción. El juez es el perito de peritos, de manera tal que tampoco podríamos decir que si un perito hace una precisión sobre un accidente, el juez tiene que aceptar esa determinación. Existe jurisprudencia al respecto, porque hasta ahí se acabaría el juicio. No necesitaríamos jueces. Para eso hace una interpretación propia, sobre todo los elementos materiales probatorios que existen. Yo creo que
¿Es suficiente lo manifestado por el señor fiscal? Y no tiene otra cosa el honorable magistrado de declarar la preclusión de la investigación. Pues, a decir verdad, los elementos, la alegación que dio el fiscal me servirá de base para una sentencia absolutoria, pues me ha dado luces más precisas que en caso tal de que ustedes no consideren la preclusión, en el juicio prosperará las alegaciones, pues la presunción de inocencia no puede ser desvirtuada, o en el caso específico no se requiere como factor determinante el dictamen de un físico forense. Pareciera acordarme cuando terminaba mis estudios superiores de Derecho Penal de la tarifa legal. El acuo requiere como tarifa legal el dictamen del físico forense. De lo contrario, no puede determinar y saca de lado los testimonios que ningún interés tienen y que en forma clara e inequívoca hace un pormenorizado relato sobre los hechos de este proceso. Gracias. Bien, se remitirán esta actuación penal adelantada en contra del señor Jairo Armando Ruiz Chacón a nuestro honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,